Hola amigos de la simulación, Jorge Moya con ustedes con un video súper especial, el Flight Simulator 2020 por fin, después de su release. Muchos se preguntarán por qué no saqué un video el día del release o como les había prometido que iba a sacar un streaming el día del release. No lo hice precisamente porque me tomé la molestia, me tomé el tiempo y me tomé unos días, dado que había muchísimos videos y muchísimos streamings saturando las redes. Decidí tomarme mi tiempo, tener un poco de paciencia, estudiar cada menú, cada setup del simulador, estudiar cada opción para poderles traer un contenido apropiado, dado que ustedes saben que mi canal es especializado prácticamente en setups y configuraciones de simulación. No quería sacar un video apresurado simplemente por sacarlo. Simplemente me tomé la molestia de poder estudiar un poco más el simulador. Lo sigo haciendo, de hecho. Así que espero les guste el video. Al final del video review les voy a dar mi opinión sobre este nuevo simulador de Microsoft que está bastante bueno. Así que no olviden quedarse hasta el final para ver mi opinión sobre este simulador con respecto al P3D y al X-Plane 11. Así que espero les guste el video de configuraciones que nos entrega hoy Microsoft, y es el Microsoft Flight Simulator 2020. Así que sin más demoras empecemos con el tutorial. Bueno, para iniciar la configuración de nuestro simulador vamos a dirigirnos a la pantalla de configuraciones, que la encontramos en la pestaña de general. Una vez en general vamos a graphics y vamos a encontrar todas nuestras configuraciones del simulador. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a setear en las configuraciones las máximas. Si ustedes consideran que su simulador no corre en ultra, lo setean en high end y van a quitar las mismas opciones que voy a quitar de ultra. Las van a quitar ustedes también en high end, en medium y los que lo usan en low end para lograr el máximo rendimiento. Para las 4 opciones vamos a quitar las mismas opciones y vamos a ver cómo se comporta el simulador. Entonces vamos a setear nuestro simulador en ultra. Yo lo estoy usando en modo ventana en una resolución de 1080 x 1920. Vamos a dejar nuestro vertical synchronization on. Para los que no saben qué es el V-Sync o el vertical synchronization, es una limitante que regula los frames acordes a la tasa de refresco de nuestro monitor. Entonces vamos a dejarlo en on y nuestro frame limit en 60. Seguimos con render scaling. El render lo que hace es que aumenta la resolución 3D de cada escena. Esto no afecta para nada la interfaz. Vamos a dejarlo inicialmente en 100. Nuestro anti-aliasing primario va a ser TAA o TAA o Temporal Anti-Aliasing. ¿Esto por qué? Porque si usamos hasta 100 o menos de 100 vamos a necesitar el Temporal Anti-Aliasing del render scaling. Si usáramos el render scaling mayor de 100, automáticamente lo que hace es que hace un super sampling de la imagen. Entonces nos da mejor calidad, mejor fidelidad, pero nos va a quitar frames. Mi recomendación mientras Microsoft hace optimización del simulador es usarlo en 100 con un anti-aliasing primario de TAA. Seguimos con el Terrain Level of Detail. El Terrain Level of Detail nos va a mejorar el detalle de nuestro terreno. Claramente esto consume muchísimos frames, así que vamos a bajarlo a 100. Vamos a tratar de lograr la mejor configuración de frames posibles sin perder mucha calidad.
Tengan en cuenta que esto lo estoy haciendo en caso de que ustedes tengan máquinas que puedan correrlo en ultra pero con muy bajos frames. Entonces van a ganar algunos frames si hacen este setup. El Terrain Vector Data simplemente nos va a afectar todas las costas y la calidad de la teselación de los caminos, de los océanos, lagos y ríos. ¿Qué es la teselación? La teselación es la forma, los polígonos con los que se dibujan la malla de estas descripciones. A mayor teselación vamos a tener un mejor dibujo de las montañas, de los caminos, de los valles, pero vamos a tener menos calidad en frames. Entonces mi recomendación es dejar el Terrain Vector Data en Height o Medium. Vamos a probar con Height a ver cómo nos va. Buildings. En Buildings obviamente vamos a tener muchísima calidad. Vamos a tener todos los edificios circundantes en las ciudades, pero vamos a tener pérdida de frames. Estos son edificios, autogen, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentar dejarlo en Height también, a ver cómo nos afecta los frames. Árboles. Los árboles son uno de los factores en el Flight Simulator que más consumen. Recuerden que tanto en Microsoft, en FSX, en P3D y en X-Plane, los árboles consumen muchísimos recursos. Por eso mi recomendación siempre es dejarlos en Low. Recuerden que esto le quita calidad visual, pero la finalidad del simulador es darnos la mejor configuración posible en frames y experiencia en vuelo, y en este aspecto los árboles no nos dan ninguna importancia alguna para la simulación. Entonces vamos a dejarlo en Low. Grass and bushes, estos son arbustos y pasto o hierba. Hace exactamente lo mismo que los árboles, a menos que tengamos una experiencia o queramos una experiencia visual máxima, vamos a dejarlos en ultra. Pero si nuestra finalidad es volar aviones de línea, procedimientos reales, etcétera, 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 al final en este simulador son una de las opciones que realmente no interesan, no nos aportan, pero sí nos quitan bastante rendimiento. Entonces mi consejo, Grass and bushes, dejarlo en Low. Objects Levels of Detail. Objects Level of Detail obviamente lo que hace es que nos da una mejor calidad de detalle en todos los objetos, pero nos va a afectar los frames. Mi recomendación es dejarlo en 100 para tener una muy buena calidad, pero con una muy buena ganancia de rendimiento. Volumetric Clouds, acá entramos en fases importantes de vuelo. Para la simulación es muy importante tener una experiencia muy real o muy cercana a la realidad. Por eso le resto a los árboles, le resto a la hierba, pero le voy a ganar a las nubes o a todo el clima. Mi recomendación es dejarlo en Height o en Ultra si sus computadores pueden soportarlo. Esto porque las nubes es una de las cosas más importantes en la simulación aérea, y por eso dejamos en Height para tener un buen rendimiento. Texture Resolution. El Texture Resolution simplemente nos va a dar la mejor resolución de las texturas, sean de el terreno o del avión o de las cosas que afecten nuestro entorno. Si lo dejamos en Ultra vamos a tener la mejor calidad posible, pero obviamente con afectación de frames. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo en High para tener una muy buena calidad de texturas con una muy buena calidad de frames. Seguimos con Anisotropic Filtering. El Anisotropic lo que hace es que nos da una ganancia visual en distancia. ¿Cómo nos afecta esto? A medida que nosotros vamos acercándonos a la pista, si lo tenemos apagado por 2, por 4 o por 6 o por 8, vamos a tener un ejemplo. Vamos a tener, acercándonos a nuestra pista, no vamos a poder ver nuestro aiming point. A medida que nos acercamos,
él va a ir apareciendo y se va a ir haciendo más visible o más detallado. Para tenerlo siempre detallado vamos a dejarlo por 16. El anisotropic filtering es una de las cosas que menos afecta el rendimiento, así que podemos dejarlo en 16 y no vamos a perder frames algunos. Venimos con Texture Super Sampling. El Texture Super Sampling es el anti-aliasing o el anti-aliasing de las texturas. Este sí nos afecta el rendimiento bastante. Así que mi recomendación es dejarlo por 4. Si tienen monitores mayores a 1080 lo pueden desactivar. No hace ninguna referencia o no ayuda para nada, porque recuerden que a mayor resolución menos anti-aliasing necesitamos. En resoluciones mayores a 1080 podemos dejarlo en 2 o apagado. Mi recomendación para 1080 es dejarlo por 4, ya que mayor a esto podemos perder frames. Si tenemos una muy buena máquina, una muy buena GPU con un muy buen procesador, podemos dejarlo en 6 o hasta en 8. Mi recomendación es dejarlo en 4 y van probando. Esta es una de las opciones que tienen que ir probando, quitando y poniendo para ver cómo se afecta su rendimiento. El Texture Synthesis. Muchos dirán qué rayos es esta nueva opción que vemos acá que no hemos visto en otros simuladores de vuelo. Bueno, básicamente el Texture Synthesis lo que hace es un escalado de las texturas de baja calidad y las aumenta o trata de aumentarlas para lograr un mejor detalle. Lo mismo, al tener una mejor calidad lo que hace es que afecta los bitmaps de las texturas haciéndolos mejor, y esto nos baja muchísimo el rendimiento. Así que mi recomendación es dejarlo en medium. Water waves. Bueno, estas son las olas o el oleaje, ya sea de ríos, lagos o el mar. Es algo que no implica mucho en la simulación aérea. Entonces vamos a dejarlo en height. Me parece a mí que es una muy buena opción, se sigue viendo impresionante y vamos a ganar muchísimo rendimiento si lo bajamos a height o a medium. Mi recomendación obviamente es dejarlo en medium porque yo me baso más en el tema de la simulación que en la parte visual. Entonces medium es mi recomendación. Otro setup que pueden ir mirando, si dependiendo su máquina pueden ir subiéndolo o disminuyéndolo. Venimos aquí, esta parte es muy importante. Recuerden que tanto en P3D, tanto en X-Plane, el tema de las sombras afecta muchísimo y obviamente Microsoft no podía quedarse atrás. Entonces el Shadow Maps o los mapas de las sombras afectan muchísimo el rendimiento. Todas estas opciones de acá que les voy a ir diciendo son de las que más afectan el rendimiento en el simulador. Entonces vamos a configurarlas de una manera adecuada para que tengan un mejor rendimiento. Entonces estamos en Shadow Maps, está en 2048, eso es más o menos 2K, y vamos a dejarlo en, mi recomendación es en 768 píxeles o vamos a dejarlo en 1024. Las sombras realmente no nos aportan mucho a la simulación realmente, pero sí nos quitan bastante rendimiento. Entonces mi recomendación es 1024 o inferior. Ya saben que si tienen una máquina súper poderosa pero no tienen muy buenos frames, acá está una de las opciones que más les quita rendimiento. Esta y el Terrain Shadows. Terrain Shadows, acuérdense que todo el terreno se ve afectado por sombras, lo cual nos hace que las sombras consuman muchísimos recursos, ya que cada objeto se ve afectado por ellas. Entonces mi recomendación obviamente también 256 para Terrain Shadows. Si pueden manejarlo, pueden ir seteando estas opciones un poco más altas hasta 1024 o las pueden apagar para ver cómo se comporta su simulador. Mi recomendación es dejarlas en 256. Contact Shadows obviamente son todas las sombras de contacto. Obviamente una vez ya bajamos la resolución de los maps y de los Terrain Shadows, podemos dejar el Contact Shadows en medium o en height. Mi recomendación es dejarlas en medium para tener
la calidad visual de las sombras, pero sin tanta afectación. Los efectos del windshield. En los efectos del windshield, mi recomendación es dejarlos en ultra, ya que entre ultra y high la verdad no hay diferencia alguna, pero sí hay una pérdida de rendimiento bastante considerable. Entonces mi recomendación es dejarlo en high para no perder esos efectos impresionantes que nos incorporó Flight Simulator en esta entrega. Ambient Occlusion. Ojo con esta opción porque es muy buena, o sea, es visualmente la calidad del Ambient Occlusion es muy buena, pero la afectación en frames es impresionante. Entonces lo que vamos a hacer es que el Ambient Occlusion lo vamos a dejar en low o en medium. Yo la verdad lo apago porque realmente, si se dan cuenta, si son usuarios de X-Plane, se darán cuenta que el Ambient Occlusion en X-Plane consume muchísimos recursos y obviamente en Flight Simulator no podía quedarse atrás tampoco. Entonces yo la verdad lo apago, pero si tienen una máquina que pueda, una RTX 2060 Super hacia arriba, pueden dejarlo en high, incluso en ultra, pero pues su afectación, pudiendo tener un ejemplo 50, 55 frames, podrían tener un poco más. Entonces mi recomendación del Ambient Occlusion, hasta que no salga una entrega más optimizada del Microsoft, es dejarlo en low, en medium o incluso en off. Yo la verdad lo apago porque es una de las opciones que también consume muchísimos recursos. Vamos con los reflections. Los reflection maps son impresionantes, nos hacen una afectación a los frames de manera considerable. Creería yo que lo más prudente sería dejarlos en medium o en height para poder tener una buena experiencia en vuelo visual y no tanta pérdida de frames. Vienen los light shaft. ¿Qué son los light shaft? Son todas las luces del sol que atraviesan las nubes, conocido como God Rays en algunos simuladores. Los light shaft realmente dan una experiencia visual o una inmersión muy alta, pero obviamente, como todo, son opciones que consumen muchísimos recursos. Mi recomendación obviamente también dejarla en high para que tengan una muy buena calidad visual, pero sin tanta afectación en performance. Ahora venimos con el bloom. Mucha gente está acostumbrada a quitar el bloom effect en el P3D. Realmente el bloom lo que hace es que coloca una aurora alrededor del sol o de las luces que hacen una afectación en nuestro entorno. Entonces realmente el bloom no es algo que nos quite performance, y sí es algo que nos da una experiencia visual muy cercana a la realidad. Entonces mi recomendación es dejarlo en on, no desactivarlo. Y seguimos con el Deep of Field o profundidad de campo. Esto afecta es la manera en que la cámara renderiza a distancia. Realmente no es una opción que consuma muchísimos recursos, pero como nos dice acá, afecta obviamente en modo ultra, ya que trata de renderizar un efecto de cámara que no necesitamos. Entonces mi recomendación es dejarlo en high o en medium. Realmente la diferencia es casi imperceptible a modo de simulación. Entonces recomendación medium. Seguimos con lens correction. Es una corrección de lente. Obviamente también hace una corrección de lente tipo cámara. Esto no afecta la simulación en lo absoluto. Si quieren dejarla en on, podrían dejarlo, o en off, como ustedes deseen. Tenemos lens flare. Los lens flares son aquellas flares que irradian, o los rayos del sol que irradian directamente al lente de la cámara, o en el caso de la simulación, la cámara obviamente son los ojos del piloto y tenemos una afectación, unos destellos sobre nosotros cada vez que miramos hacia el sol. Entonces el lens flare simplemente da unos rayitos de más visualmente bonitos, que no afectan para nada el tema del performance del simulador. Use generic plane modes en eye traffic o use generic plane modes en multiplayer. Realmente estas dos opciones yo las tengo en off porque a mayor carga de tráfico, ya sea en eye traffic o en multiplayer, vamos a tener una pérdida de frames
o una pérdida de rendimiento de nuestro procesador al cargar a nuestros compañeros o a la gente que está en nuestro entorno volando en el simulador. Entonces mi recomendación es dejarlos en off y vamos a ver cómo nos quedaron las setups, cómo quedaron estos setups. Entonces vamos a hacer un recordar rápidamente. Display mode, window, modo ventana lo uso yo. Si ustedes lo usan en modo en full pantalla, podrían dejarlo, entonces no hay ningún problema. Mi resolución en este momento 1920 x 1080. Global Rendering Quality los tenemos en custom porque cogimos el ultra y lo que hicimos fue bajarlo para lograr el mejor setup. VSync, el Vertical Synchronization On, frame rate limit lo tenemos en 60 frames per second. Render Scaling lo dejamos en 100. Recuerden que esto afecta muchísimo el performance, es una de las opciones que más afecta el performance. Anti-aliasing lo tenemos en TAA o en Temporal Anti-aliasing. Terrain level of Detail lo tenemos en 100. Terrain Vector Data and Height. Buildings Height. Trees Low. Grass and Bushes Low. Objects Level of Detail lo tenemos en 100. Volumetric Clouds Height. Texture Resolution Height. Anisotropic Filtering lo tenemos por acá. Anisotropic Filtering por 16. Nuestro Texture Super Sampling lo tenemos en 4. La verdad lo voy a dejar en 2 porque realmente esto afecta muchísimo el performance. Y ya tengo el TAA arriba, así que lo voy a dejar aquí solamente en 2. Texture Synthesis, recuerden que el Texture Synthesis hace una mejora de las texturas de baja calidad. Yo la tengo en Medium. Water Waves las tengo en Medium, las olas del mar o las olas del agua. Shadow Maps 1024. Terrain Shadows 256. Contact Shadows Medium. Windshield Effects Height. Ambient Occlusion Off. Reflections Height. Light Shaft Height. Bloom Effect lo tengo en On. Deep of Field lo tengo en Medium. Lens Correction Off. Lens Flare On. Y Use Generic Plane Models en Eye Traffic. En Multiplayer los tengo en Off. Entonces esas son nuestras configuraciones. Vamos a darle a Play. Recuerden que yo no tengo un buen computador, les voy a dejar las especificaciones aquí a mano derecha justo. Estas son mis configuraciones para que las vayan viendo. Es un Intel i7 4790K, 16 GB de RAM de 400 y una 1080 Ti GTX de 8 GB. Realmente algo muy básico. Estoy corriendo el simulador en un disco normal, en un disco mecánico. Aún no lo he colocado en un disco de estado sólido, entonces tengan en cuenta estas opciones para sus configuraciones. Vamos a ver cómo va la simulación. Entonces le vamos a dar Go Back. Ok, le damos en resumen y vemos que hace una carga ahí, está cargando. Tenemos 34, 51 frames, 49. Entonces vamos a darle aquí, perdón, aquí no, sino vamos a darle en el interior de la cabina. Vamos a dar una vuelta nuevamente por Quito. Tenemos Heading y vamos a volver a Quito. Estamos más o menos alrededor de 40, 54, 37 frames. Hace una carga. Realmente hace falta mucha optimización, pero digamos que para hacer la primera entrega que hace Microsoft sin updates está muy bien. No niego que está bastante consumidor de recursos. Tengo mi computador en este momento a tope. Pero bueno, a lo que respecta a la opinión que tengo sobre este nuevo simulador, realmente Microsoft logró lo que muchos simmers estábamos pidiendo hace muchísimos años, y es tener un simulador out of the box, como dicen, o sea, recién sacado de la caja, con muchísimos add-ons instalados. Que nuestra preocupación sería únicamente instalar los aviones Payware, algunos escenarios, pero realmente ya tener todo el resto instalado en el simulador, cosa que vemos claramente en el factor nubes, en el tema de cielo, colores, mesh terrain, vector, buildings, o sea, autogen.
Realmente todo lo que estamos viendo en este simulador es absolutamente asombroso. El desarrollo que viene a futuro del simulador realmente no tiene precedentes. Tiene una calificación muy alta por lo que estoy percibiendo. Realmente veo el futuro de Microsoft Flight Simulator como uno de los simuladores top en su campo. Así que realmente estoy súper contento con lo que estoy viendo. Les soy sincero, no le tenía muchas fe dado en lo que se vio en las betas. Tenía un rendimiento bastante bajo, habían muchísimas cosas que no estaban bien optimizadas, pero lo que vi el día del release y lo que estoy viendo hoy en día que lo estoy volando, realmente me deja asombrado, porque si esto fue el primer día que entregaron, no quiero imaginarme lo que viene en futuras updates, futuras entregas con respecto a la dinámica de vuelo, con respecto a los controles, mejoras del simulador, etcétera, etcétera, etcétera. Así que realmente es un título que cambió la historia de la simulación. Vamos a ver con qué nos encontramos más adelante en Addons Payware, que es realmente lo que más nos interesa. No tanto los aviones default. He visto muchas discusiones con el tema de la dinámica de vuelo, pero realmente tenemos que centrarnos en cómo se van a comportar los aviones Payware. Creo que todos los simmers que usamos aviones, ya sea X o Y o profesionales o de uno u otro desarrollador, muy rara vez usamos los aviones default. Entonces la invitación es a probar el simulador, a que también tengan un poco de mente abierta para si son muy dados a otro simulador, prueben este, realmente vale la pena. Y soy de los que siempre digo que debemos volar todos los simuladores. O sea, hay que conocerlos todos los simuladores muy bien, hay que volarlos todos, hay que tener una opinión objetiva de cada simulador que ustedes tengan para volar. Ese es mi review, señores, en cuanto a configuraciones. Espero les haya gustado. Vamos a ver cómo nos sorprende Microsoft en futuros updates. Así que nada, espero les haya gustado el tutorial. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, dejar su like, obviamente para futuras entregas de este simulador. Vamos a estar viendo más configuraciones. Así que sin más, los dejo con estas super épicas imágenes del Flight Simulator 2020. Y nos vemos en un próximo video.